si mueres antes de morir, entonces no morirás cuando mueras. Esta cita, grabada en la entrada del monasterio de San Pablo, guarda la clave secreta para la inmortalidad espiritual. Vamos a descifrarla juntos. Los misterios antiguos se refieren a una amplia gama de enseñanzas espirituales y religiosas que fueron practicadas por diversas sociedades secretas y órdenes iniciáticas a lo largo de la antigüedad. Estas tradiciones a menudo estaban envueltas en secreto, con su verdadera naturaleza y propósito ocultos para los no iniciados. Aunque había numerosas escuelas de misterios antiguos, algunas de las más conocidas incluyen los misterios eleusinos, los misterios órficos y los misterios mitraicos. En el núcleo de estas antiguas enseñanzas estaba la búsqueda de la transformación personal y la obtención de conocimiento oculto o gnosis. Los misterios estaban diseñados para guiar al iniciado a través de una serie de enseñanzas esotéricas y experiencias rituales con el objetivo final de proporcionar una profunda comprensión de la naturaleza de la existencia y lo divino. Este viaje a menudo involucraba una muerte y renacimiento simbólicos, simbolizando la transformación del alma del individuo. Los misterios eleusinos estaban profundamente arraigados en el mito de Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, y su hija Perséfone, la diosa del inframundo y la vegetación. Según el mito, Hades, el dios del inframundo, secuestró a Perséfone, lo que llevó a Deméter a buscarla incansablemente. Durante este tiempo, la tierra se volvió estéril y los dioses intervinieron para reunir a las dos. Como compromiso, Perséfone pasaría parte del año con Hades y la otra parte con su madre. Este mito simbolizaba el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, así como las estaciones cambiantes. El proceso de iniciación de los misterios eleusinos se dividía en dos partes, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores se celebraban en la primavera y servían como una introducción a las enseñanzas y ritos de Eleusis. También eran un tiempo de purificación y preparación para los misterios mayores, que tenían lugar en el otoño. Durante los misterios mayores, los iniciados, conocidos como mistai, participaban en una serie de ritos y ceremonias sagradas que se llevaban a cabo durante varios días. Estos incluían una procesión de Atenas a Eleusis, un baño ritual en el mar, el sacrificio de un cerdo y la compartición de una bebida sagrada de cebada llamada Kikeon. El clímax de la iniciación era la epopeia, o el momento de la revelación, durante el cual se decía que los iniciados experimentaban una visión de lo divino. El telesterion y el hierofante, el lugar ritual central para los misterios eleusinos, era el telesterion, una gran sala dentro del santuario de Deméter y Perséfone en Eleusis. El telesterion estaba diseñado para acomodar a un gran número de iniciados y contaba con un anactoron, una cámara más pequeña y sagrada donde se realizaban los ritos más secretos. El hierofante, un sacerdote de alto rango, presidía los misterios eleusinos. Desempeñaba un papel crucial en el proceso de iniciación, guiando a los iniciados a través de diversos rituales, revelando los objetos sagrados e impartiendo enseñanzas secretas. El legado de los misterios eleusinos, a pesar del secreto que rodeaba a estos, tenía un impacto significativo en la cultura griega antigua y la espiritualidad occidental. Se cree que muchas figuras prominentes de la antigüedad, como Sócrates, Platón y Cicerón, fueron iniciados y elogiaron el poder transformador de la experiencia eleusina. Los misterios eleusinos perduraron durante casi 2000 años, desde el período micénico hasta el siglo IV después de Cristo. El templo de Deméter fue saqueado por los sármatas, pero fue reconstruido por Marco Aurelio. El famoso emperador estoico fue entonces el único laico al que se le permitió entrar en el anactoron. A medida que el cristianismo ganó popularidad en los siglos IV y V, el prestigio de Eleusis comenzó a desvanecerse. El último emperador pagano de Roma, Juliano, reinó desde el año 361 hasta el año 363. Después de unos 50 años de gobierno cristiano,
Juliano intentó restaurar los misterios seleucinos y fue el último emperador en ser iniciado en ellos. El cierre de los misterios seleucinos en 392 después de Cristo por el emperador Teodosio I es informado por Eunapio, un historiador y biógrafo de los filósofos griegos. Eunapio había sido iniciado por el último hierofante legítimo, quien había sido comisionado por el emperador Juliano para restaurar los misterios que para entonces habían caído en decadencia. Según Eunapio, el último hierofante fue un usurpador, un hombre de Tespis que ostentaba el rango de padre en los misterios de Mitra. En el año 396, durante su campaña de saqueo en Ática, el rey de los godos, Alarico I, acompañado por monjes cristianos en sus túnicas oscuras, saqueó los restos de los santuarios. La figura central de los misterios órficos era Orfeo, un legendario poeta, músico y profeta de la mitología griega antigua. Se decía que Orfeo poseía conocimiento divino, habiendo aprendido los secretos de los dioses y de sus padres, la musa Calíope y el rey Tracio Eagro. Orfeo era conocido por su capacidad de encantar a todos los seres vivos e incluso a los objetos inanimados con su música, tocando la lira que le había dado Apolo. El mito más famoso asociado con Orfeo es su descenso al inframundo para recuperar a su esposa Eurídice, quien había muerto por la mordedura de una serpiente. Orfeo encantó a Hades, el dios del inframundo, y a su esposa Perséfone con su música, convenciéndolos de permitir que Eurídice regresara al mundo de los vivos. Sin embargo, Orfeo no cumplió con las condiciones establecidas por Hades, de no mirar atrás a Eurídice hasta que ambos hubieran salido del inframundo, lo que hizo que ella desapareciera de nuevo en el reino de los muertos. Las enseñanzas órficas presentaban una cosmología y doctrina únicas que las distinguían de otras tradiciones religiosas griegas. Central en la cosmogonía órfica estaba la historia del dios primordial Fanés, que emergió del huevo cósmico y puso en marcha el proceso de creación. En algunas versiones, Fanés se identificaba con el dios Dionisio, quien fue desmembrado por los titanes y luego renació de las cenizas de su destrucción. La doctrina órfica enfatizaba la dualidad del alma, con una parte siendo divina y eterna, y la otra siendo terrenal y sujeta al ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Esta creencia en la transmigración de las almas distinguía a la tradición órfica de la religión griega dominante e influyó en escuelas filosóficas posteriores, como el pitagorismo y el platonismo. Los iniciados órficos seguían un estilo de vida estricto que incluía restricciones dietéticas, como abstenerse de comer carne y frijoles, y vestían ropa de lino blanco como símbolo de pureza. Buscaban cultivar una vida de virtud y contemplación, participando en rituales regulares, oraciones y meditación para purificar sus almas y alcanzar la liberación espiritual. Los ritos de los misterios órficos se enfocaban en el viaje individual hacia la iluminación y la purificación del alma. Los rituales a menudo incluían el uso de música, poesía y textos sagrados conocidos como los himnos órficos. Los iniciados también participaban en ceremonias que simbolizaban los mitos de Orfeo y Dionisio, los cuales servían como metáforas para la búsqueda del alma de la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. El legado de los misterios órficos dejaron un impacto duradero en la filosofía griega antigua y en el desarrollo del esoterismo occidental. Sus enseñanzas sobre la naturaleza del alma y la vida después de la muerte influyeron en pensadores posteriores como Pitágoras, Platón y los neoplatónicos. A través de la tradición órfica, el mito de Orfeo perduró como un símbolo de la búsqueda humana de la verdad espiritual y la liberación. Los mitraicos eran una religión mistérica que se centraba en la adoración de Mitra, un dios sol que se originó en la antigua Persia y fue adoptado por el Imperio Romano. Los misterios mitraicos se practicaban en secreto, con iniciaciones que involucraban una serie de 7 grados o niveles, cada uno asociado con una prueba específica y una serie de símbolos y rituales. La religión mitraica era popular entre los soldados romanos y otros miembros de la élite militar, quienes encontraban en sus enseñanzas una fuente de camaradería y fortaleza espiritual.
Los misterios mitraicos tenían lugar en pequeñas capillas subterráneas conocidas como mitreos, que estaban diseñadas para parecerse a cuevas y a menudo incluían un altar con una imagen del dios Mitra matando a un toro, un acto conocido como tauroctonía. Los iniciados pasaban por una serie de rituales que simbolizaban su muerte y renacimiento espiritual, incluyendo la purificación por agua y la exposición a fuego y luz. Estos rituales tenían la intención de guiar al iniciado a través de una transformación personal y una comprensión más profunda de los misterios del universo. Al igual que otros misterios antiguos, los misterios mitraicos enfatizaban la importancia de la transformación personal y el autoconocimiento como el camino hacia la iluminación espiritual. Los misterios mitraicos finalmente desaparecieron con el auge del cristianismo, pero su legado perdura en la influencia que tuvieron en la espiritualidad y la religión occidental. De hecho, algunos estudiosos argumentan que ciertos aspectos del cristianismo primitivo, como la estructura jerárquica y algunos rituales, fueron influenciados por los misterios mitraicos y otras religiones mistéricas de la antigüedad. A medida que exploramos las enseñanzas y prácticas de estos misterios antiguos, es esencial reconocer su impacto duradero en la espiritualidad y el pensamiento esotérico. Estas tradiciones no solo proporcionaron un camino hacia la transformación personal y la iluminación espiritual, sino que también influyeron en las filosofías y religiones que siguieron. Nos ofrecen una ventana a la búsqueda humana de la verdad y la conexión con lo divino, un viaje que continúa resonando en el corazón de los buscadores espirituales hasta el día de hoy. Si te ha gustado este video, escribe en los comentarios "tiene sentido para mí". Hasta la próxima, mantén viva la llama del conocimiento.